Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Hoy es martes. Ni se case ni se embarque. Que la ciudad amaneció, Luis, con una neblina que es producto de un humo tóxico. Amaneció con un humo. Alguna gente creía que era una neblina y después se dio cuenta que era un humo. Un humo Un tóxico. humo que además tenía tóxico y que tenía un olor. Yo abrí una ventana. Un olor desagradable. Oye, cuando el olor entró así, bueno, una cosa, o el mal olor, porque si tú dices olor, huele a perfume y es bueno, pero es mal olor. Un mal olor, un tufo. Y entonces yo me imagino la gente que vive cerca del vertedero de Duquesa, ¿cómo tendrán los pulmones? Bueno, hay gente que salió afectada. Pero se afecta, Danilo, el que vive a kilómetros de allá, Sí. el que vive aquí en el centro de la ciudad, el que es sensible, que tiene problemas respiratorios, se afecta directamente. Imagínate aquel que viva en el entorno, Así es. inmediatamente en el foco de contaminación que significa el vertedero de Duquesa. Yo supongo que mucha de esa gente tuvieron que sacarla de por ahí, pero que era la ciudad entera que estaba No, la ciudad entera. esta mañana. Desde anoche se veía... Sí, porque se le puso fuego, no se sabe quién y con qué intenciones se está indagando, a ver qué fue lo que pasó. Y es un fuego difícil de apagar porque es metano, es gas metano, que entonces... No, imagínate, entonces eso se va regando, va ampliando. Entonces, que hay veces que por el gas metano coge fuego automáticamente. Así es. Esporádicamente, cuando hay esos gases... Y se extiende. Y entonces se extiende, eso es como peor que la caldera de basurero que va quemando por abajo. Sí, y ya tú sabes, pero va haciendo sus estragos. Entonces, en este caso, ese vertedero que está tan apisonado ahí, con ese cúmulo de gases que tiene, que aquí no se aprovecha eso. Alguna gente, en algunos sitios aprovechan ese gas como elemento de combustión y le sacan provecho. Aquí no se le saca provecho a nada, sino al contrario. Que se hizo esfuerzo. Cuando yo trabajaba en la Comisión de Política Energética, se diseñaron varios planes en esa dirección. Se establecieron digestores, se trató, pero imagínate, los técnicos que tenían que recomendarlo y los funcionarios que tenían que aplicarlo ya se murieron todos. Sí, la mayoría. La mayoría. O sea que de esa gente que trabaja en política energética, y cuídate, Danilo, porque yo el único que queda vivo eres tú. Quedan algunos más. Sí. Entonces, imagínate, este es un país especial, porque pegarle candela a esto, es una imprudencia, pero también una ligereza el que se pierda tanto tiempo en echarle. Tú decías que se da dificultad a pagarlo, pero lo ideal es que inmediatamente se trate de contener esto. Los bomberos de alguna forma, aunque sea dificultoso, pero tienen algún mecanismo para poder... Hay que echarle tierra y apisonarlo, porque con agua no se puede. Con agua no se puede. No. Eso es un problema. No, es un problema difícil. Y pues imagínate, por eso entonces se dilató el apagarlo, porque buscar tierra y echársela, los bomberos no tienen tierra. Entonces hay que buscar a obras públicas, buscar los camiones huyendo, eso, a qué hora y dónde lo iban a hacer. Y tú sabes que ese es uno de los problemas que tiene la vida municipal, el manejo de la basura, porque ya esos vertederos a cielo abierto están causando este tipo de problemas que son problemas serios y de grueso calado para la vida de una ciudad. Así es. Bueno, falleció el chef y folclorista Raudy Torres. Sí. Yo conocí a Raudy Torres, hará cosa de unos 30 años por ahí, en Santiago. Fui con mi amigo Orlando Santana, un empresario de Santiago, que yo no sé dónde se me ha metido Orlando porque yo he perdido el rastro. Y con Hugo Enrique, agrónomo, dirigente del Partido Reformista, que falleció, y falleció de mala manera, fue víctima en algún momento de un hecho de sangre que mejor ni siquiera recordarlo. Bueno, algunos amigos, el cantante, este muchacho Hansel de Santiago. Bueno, pues nos juntamos. Que también hace mucho que no sé de él. Sí, pero el día pasado oí un nuevo tema porque él estaba fuera del país. Canta muy bien, canta muy bien aquellas canciones de Nino Bravo, de una voz extraordinaria, pero él no logró pegarse aquí en el país como debió, de acuerdo a sus condiciones como artista. Pero bueno, nos reunimos un grupo y recuerdo que Raudy
que vivía en una casa muy humilde, pero él, como ya maestro de la cocina, sin embargo, él tenía una muy buena cubiertería y toda una mesa, y bueno, con sus invitados, recuerdo que nosotros amanecimos en un hotel, pero nos invitó a desayunar en su casa. Y desayunamos allá. Exquisito desayuno. Un exquisito desayuno criollo, Sí, como le gustan a Hipólito Mejía. Así es. Mucha yuca, mucho huevo, revoltillo, esa cosa, pero claro. bien presentado como un maestro como él sabía hacerlo. Y bueno, lo recuerdo porque realmente él tuvo sus aportes. Sí. Pudo tener algunos críticos, pero sin embargo... Don Raúl hizo famoso uno de los personajes Roba la gallina del Carnaval de Santiago, y él se inspiró en una persona que fue durante años el mejor roba la gallina, le decían Mochila. Mochila era un personaje importante de Santiago, tímido para el trabajo, pero para la chercha, para el relajo, era una estrella y hacía un roba la gallina que inspiró a Raudy Torres, que mejoró el personaje y le dio un colorido y unas expresiones muy singulares. Bueno, pues él estuvo enfermo desde hace un tiempecito y finalmente falleció. Pero fue un folclórico personaje de Santiago, ¿verdad? Fue folclórico, fue folclorista. Y folclorista. Y además fue un chef que hizo aportes sustantivos a la cocina criolla. Así es. Bueno, hay varios temas, además del humo que decíamos, del vertedero de Duquesa, hay varios temas, algunos de ellos para preocupar. El tema, perdón, el tema de el sermón de las 7 palabras, que yo creo que hubo unas malas palabras ahí para los fines, en un acto de irresponsabilidad de sectores de la iglesia que después de salir de circulación, algunos representantes responsables, desde mi óptica, responsables de esa institución que asumían posiciones de principio, posiciones de defensa del interés nacional, y que cuando tenían que poner las cosas en su sitio, las ponían, o decirle 3 cosas a quien fuera, aun cuando fuera embajador que venía a entrometerse en los asuntos nuestros, le decía 3 cosas. Y pienso en el cardenal López Rodríguez, pienso en Mamerto Rivas, y pienso en 2 o 3 más, en el padre Rubio, Vicente Rubio, en el cubano aplatanado aquí en el país, que siempre yo menciono, el padre Abelino Fernández, entre otros. Y bueno, ahora prácticamente en un retiro, pero nos quedan palabras ocasionales, oposiciones ocasionales de Monseñor de la Rosa y Carpio, y en Baní, San Cristóbal y Ocoa, el padre Masalle, Víctor Masalle. Pero después hay una camada de pichones de la iglesia que con el padrinazgo del arzobispo, que viene de San Pedro y de la pastoral haitiana, realmente hubo... ¿Y usted cree que fue tan coincidente que se regara como una especie de verdolaga el discurso de las 7 palabras que, bueno, yo veía que antes cada uno tocaba un tema exactamente, totalmente diferente, pero ahora, incluso dentro de la misma palabra, algunos se chocaban con el mismo tema, porque era recurrente el tema migratorio haitiano, más que otra cosa, porque yo no oí hablando, por ejemplo, de la migración venezolana, ni cosas por el estilo. Pero, Danilo, lo que quiero resaltar es que en ese reguero y coordinación como la verdolaga, entraron entonces los sacerdotes. Ya unos días antes habían sacado, no sé con qué derecho tienen ellos para meter en lista negra a la República Dominicana con el tema de los derechos humanos. La Corte Interamericana. La Corte Interamericana. Entonces, que va a resultar un elemento fallido, porque sus fallos, que están cargados de visiones sentimentalizadas, no han tenido la certeza adecuada y las repercusiones que deberían tener
estableciendo un ordenamiento jurídico continental, hemisférico. No ha sido así. Bueno, pero entonces, todas esas opiniones fueron coincidentes, esas opiniones, las 7 palabras, esta posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los grupos mediáticos de sociedad civil que aquí en el país están opinando sobre esos temas. Y fíjate que ni siquiera hubo representantes de la alta jerarquía católica, sino que ellos buscaron ahora a unos jefes de áreas por ahí intermedias y no tiraron a la candelada, algunos curas que nadie conoce. Sí. O que conocen en su parroquia. Pero ese no es el problema, porque los curas, como el Ministerio Público, es uno solo, la iglesia es una sola. Sí. El Ministerio Público es uno solo. Cualquier curita que hasta Rogelio con su macuto lleno de piedra que hable en un sitio, está hablando a la iglesia. Entonces, el problema es que hay tendencias, hay corrientes. Entonces, dentro de esa situación, fíjate lo que me encuentro en el día de hoy con el titular del Diario Libre, que necesariamente tenemos un jurista prestigioso en el día de hoy que invitamos cada cierto tiempo para que nos ayude a desenmadejar estas cosas. Tenemos que conseguir dar una opinión sobre este tema, porque cada cual puede tener la opinión que quiera, siempre y cuando no se ponga en entredicho y en peligro los intereses de la patria, la autodeterminación de este país, el derecho a aplicar lo que entienda sus leyes, migratorias o no, o sus reglamentaciones. Ese derecho no es negociable, ni nadie nos lo puede quitar. Y aquí hay gente que se regodea y soba las manos cuando encuentra el sermón de las 7 palabras, cuando encuentra a alguien que no eche un boche por allá. Todas esas cosas le da gusto, le da sabor agradable a algunos sectores. Por ejemplo, aquí le piden al gobierno dominicano restaurar la nacionalidad dominicana a descendientes de haitianos. El mismo discurso, la misma cosa que se derivó de a partir o que vino después de la sentencia 68-13. Dicen o demandan que la sentencia 68-13 no continúe teniendo efectos jurídicos. O sea, vamos a engavetar eso, porque a ustedes se les ocurre. Mientras tanto, esto es una decisión del Tribunal Superior, del Tribunal Constitucional, que en materia constitucional es quien tiene la palabra, porque es quien determina si es la correcta o no aplicación de la ley y de la constitucionalidad del país. Entonces, la Comisión de Derechos Humanos, que sacó de la lista negra. Ellos tienen el derecho de meternos en lista negra y sacarnos cuando quieran. Pero ¿cómo le piden, que le demandan que la sentencia, o sea, que no se cumpla la sentencia 168-13? Esto es vinculante a todos los organismos, a todos los poderes del país, o poderes del Estado. Y resulta que por una decisión o por una opinión de un órgano, de un organismo desacreditado como la OEA, no quieren imponer que, no, vamos a engavetar eso. También quieren que que dejar sin efecto disposiciones de la ley 169-14. O sea, aspectos de la ley 169-14 que tampoco le gustó. Resulta que la ley 169-14, esto es una ley, lo otro es una sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces ahora ellos sacaron a colación, o se adelantaron, que en cualquier momento el Tribunal Constitucional pudiera declarar como al efecto es inconstitucional la ley 169. Esa ley 169 vino después de la sentencia y fue a ponerle, fue un bajadero que se buscó. Desde Palacio se mandó al Congreso, al Senado, se intentó buscar un bajadero. Mira, este es el bajadero para que puedan bajar por ahí todos los haitianos que no, y los otros, pero especialmente los haitianos que no tienen, que supuestamente han quedado sin nacionalidad o sin patria, que bajen por ahí. Y entonces se supone que esto, que viene después de una sentencia, esto viene a ponerle condicionantes a una sentencia, a acomodar las cosas frente a una sentencia. Esa es una ley inconstitucional. Yo no sé qué dirá el jurista, pero el no jurista dice que esto es inconstitucional.
Y entonces ahora, porque suponen, yo no sé de dónde ellos sacaron eso, se han adelantado a una decisión del Tribunal Constitucional, dicen que el tribunal va a fallar y hay toda una laraca, una presión para que el tribunal no falle. Pero por aquí está pidiendo Enriquito de León, no, esto fue aquí, le está pidiendo al Senado de la República, él le pide al Senado, yo no sé cómo el Senado de la República puede una ley. ¿Y a nombre de quién habla Enriquito del A nombre de él. Camarada Enriquito de León. A nombre de, bueno, pero en pocas palabras es lo que dice él, que resuelvan eso de la sentencia 168. El Senado, una sentencia que en el máximo órgano que tiene que ver con la constitucionalidad del país. Porque el Senado tiene sus atribuciones muy específicas, pero si ya hay una ley de leyes, que es la Constitución, el Senado no puede estar por encima de eso. Así es. Entonces, aquí cualquiera pide cualquier cosa. Como decía un amigo nuestro, comunicador por demás, querido y un hombre serio, pero tiene sus posiciones, no es la mía ni la de mucha otra gente, que él decía, cualquier cosa que venga es peor, es mejor que lo que hay. Y esto hay que resolverlo, pero ahora. Eso no es esperar que cuando cambien las cortes, no ahora. Pero y las cortes no se supone que tienen un plazo para ser cambiadas. Y fíjate que este es un asunto serio de que él está hablando de la vida institucional del país. No se trata de un merengue de Ñico Lora. De Ñico Lora, nada de eso. Entonces, ¿cómo tú puedes pedir que vamos a trastocar todo? Ahora, ¿quién va a modificar todo? Va a cambiar todo y va a arbitrar todo. ¿Y quién va a venir? ¿Y quién, además de eso, y quién va a sugerir las piezas que se van a mover en cada sitio? Sí. Para que no sean las que están en la justicia, en las distintas cortes. Entonces, no, quitemos todo eso. ¿Quién lo va a poner y bajo qué mecanismo institucional? O sea, yo lo voy a dejar ahí, porque a esta hora, después que uno ha almorzado, si uno se pone a hablar de muchas cosas así, ¿no? Cualquier cosa puede pasar. Bienvenido Carlos Salcedo, jurista prestigioso, amigo nuestro. Y yo quiero, no como postre, porque el postre no tiene nada. Eso es un plato fuerte. El plato fuerte. Saludarlo y darle la bienvenida con el tema de esta opinión de que echemos un saco o un zafacón la sentencia 6813, perdón. Bienvenido. Gracias. Para mí plato fuerte porque yo no he comido, o sea, me tocará después. Buen provecho. Ya yo lo hago muy temprano para no tener que comer a las 3:00 de la tarde. Entonces, así es. Bueno, yo creo que el tema es un tema siempre candente, espinoso, de mucha actualidad, espinoso, y en los que diríamos se sitúan dos alas de un mismo pájaro, porque a final de cuentas nosotros somos un solo país. Sí. Así es. Y unos se ubican en un sector ultraconservador o conservador, llaman unos, y otros se ubican en demasiado liberal, en el plano liberal. Yo me ubico en el plano constitucional. Exactamente. Yo me ubico en el plano constitucional y en el plano de la civilización. El otro día incluso me cuestionaba a alguien estando fuera del país, una persona que reside en el extranjero, que me vio en un lugar, se me acercó. Me decía, mire, yo le doy seguimiento a algunos de sus pronunciamientos públicos, algunos artículos, y me han sorprendido algunas posiciones suyas, sin embargo, sé que tienen algún fundamento. No digo algún, dijo que tenían fundamento. Y digo, ¿y por qué usted dice eso? Dice, no, porque, y me mencionó varios temas. Yo creo mucho en que nosotros, cuando recuerdo que uno de los comentarios que me hizo fue que yo había escrito y dicho públicamente que esta era una de las civilizaciones de mayor paz de todas las que han pasado a lo largo de toda la humanidad. Y que nosotros en la República Dominicana no somos el país más violento. No. Has dicho una gran verdad. Que nos estamos nosotros sacrificando y crucificando nosotros mismos. Desacreditando nosotros mismos. Porque las estadísticas no dicen eso. Claro. No.
que si bien es cierto que nosotros tenemos un alto índice de violencia, de delitos de sangre, de altos homicidios y demás, que en la región latinoamericana nosotros, siendo apenas el 9%, tenemos el 30% de la violencia mundial. Eso es cierto. Pero eso no se corresponde con las estadísticas del país, de la República Dominicana, y por lo tanto hay que irse a los números. ¿Por qué yo digo que me voy al plano constitucional? Nosotros somos un país que suscribimos acuerdos, pactos, convenios internacionales. Y yo tengo una posición muy firme, sólida, en el sentido de la sentencia 168 que ustedes hacen mención, que es una posición pública y que no tiene otra finalidad que reflejar mi posición técnica en relación con el tema. No tengo tomarme un ala conservadora, ultraconservadora o liberal, no liberal. Yo me planteo el tema de la constitucionalidad. Si nosotros en la República Dominicana criticamos la sentencia 168 es porque con ella estamos sustrayéndonos a un convenio e instrumentos internacionales de los cuales somos suscriptores y que no hemos denunciado. Técnicamente estamos obligados al Pacto Internacional, a la Convención Internacional de los Derechos Humanos. Estamos obligados no solamente por ONU, sino por OEA, en el doble sentido, pero además los derechos humanos tienen una categoría universal y la interpretación que haga la Corte de los Derechos Humanos en Europa es una interpretación también válida para la República Dominicana por ese criterio. En ese sentido, yo he sostenido siempre que la sentencia tiene unos vicios serios en relación con esos criterios, porque se lleva de encuentro esos principios que son nodales, fundamentales para el ejercicio ciudadano de derechos. Si la Constitución de la República preveía el jus soli en la República Dominicana, sin establecer diferencia entre los que están en tránsito y los que no están en tránsito, evidentemente el intérprete de la norma no puede hacer una diferencia, porque ya viene dado por la Constitución, además respaldado por decisiones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y respaldado por la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y luego los demás instrumentos internacionales. Ese es mi criterio. Y yo sostuve que había producto de esa, diríamos, de ese desvío, de ese desvarío constitucional por parte Perdona, pero que antes de ese desvarío, ¿cómo planteas? Recordemos que había una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que en ese momento era quien hacía de Tribunal Constitucional. O sea que aquí más bien lo que hubo fue una especie de reforzamiento o ratificación de algo que ya se había adoptado. No sé si chocaba con los convenios internacionales, pero yo tengo entendido que cuando somos signatarios de los convenios es si no chocan con la Constitución, porque no se supone que hay que arreglar aquella parte donde pueda chocar con nuestra Constitución, los acuerdos que suscribimos. Mire, si ya incluso la Constitución del año 2010 plantea la necesidad de que los convenios, los pactos internacionales deben pasar primero por la interpretación anticipada, previa de esos convenios para dar el visto bueno para que el Estado finalmente los apruebe por sus mecanismos institucionales, es decir, dígase el Congreso Nacional. No basta que el presidente lo firme, el convenio internacional, sino que es necesario que haga una consulta previa al Tribunal Constitucional. Ese mecanismo no estaba antes. Perdóname, Berbi, gracias. Un acuerdo que hace muy poco tiempo mandó Estados Unidos, el gobierno lo firmó, lo mandó al Tribunal Constitucional. Para consulta. Suerte que allá, ni fue ni para consulta, lo mandaron allá y entonces allá lo declararon inconstitucional. Y por suerte, si no nosotros tuviéramos aquí ahora, en base a un convenio, y cuidado con los convenios, en base al convenio tuviéramos la oportunidad de que guardias de Estados Unidos vinieran aquí, cometieran fechoría y en base a ese convenio se podían ir y no lo podían sancionar ni nada de eso. Y qué bueno que haya una verificación previa de la constitucionalidad. Eso claro. Es perfecto. Sin embargo, antes de la Constitución del año 2010, ese mecanismo no existía, que era un aseguramiento de la constitucionalidad de un convenio suscrito por el Estado Dominicano y en fase de implementación posterior. La Constitución del año 2010 fue interpretada por la Suprema Corte de Justicia en un sentido,
pero hay que entender lo siguiente. Primero, la Constitución de la República no le daba facultades a la Suprema Corte de Justicia más allá de lo que ahora el Tribunal Constitucional tiene. Los precedentes de la Suprema Corte de Justicia en ese entonces solamente eran para fines de la expulsión de una ley, ¿verdad?, que estuviera siendo implementada o haya sido emanada del Congreso Nacional. Pero eso era en el contexto en el que se hubiera aprobado esa legislación, no posteriormente. Es decir, pasado el año 2010, el Tribunal Constitucional puede, en base al contexto actual, interpretar adecuadamente si es constitucional una ley que incluso la Suprema Corte de Justicia expulsó, porque no se trata de la misma legislación, es otra. Lo que no puede ir el Tribunal Constitucional es a interpretar la misma ley que ya fue conocida por la Suprema Corte de Justicia. Por eso le puso un tope hasta aquí, de ahí para atrás. Claro. Pero además, y esto sí es importante, eso. La Suprema Corte de Justicia, en sus decisiones, no establecía precedentes vinculantes para todos los órganos públicos. He escuchado ese desliz, ese gazapo, incluso de grandes juristas nacionales, a los cuales respeto muchísimo. A partir del año 2010 se crea un parámetro, una instrucción normosustantiva constitucional, en la cual cada uno de los precedentes del Tribunal Constitucional son irrevocables y definitivos y vinculantes para todos los poderes públicos. Eso no constituían las decisiones de la Suprema Corte de Justicia. Eso desde el punto de vista del proceso y de la técnica de interpretación constitucional. Que eso es bueno que lo dijeras y es un mensaje que debe llegar a algunos que no tienen el conocimiento y están a veces diciendo, pero el Senado debe arreglar eso. Señores, las decisiones del Tribunal Constitucional son vinculantes a todos, pero ninguno de ellos puede darle órdenes al Tribunal Constitucional o descomponer o dañar o tratar de arreglar lo que ya hizo o interpretó el Tribunal Constitucional. Así es. Pero es importante también aclarar lo siguiente. El Tribunal Constitucional en sus decisiones, lo que es vinculante, es lo que se llama el tema decidendum, que son las partes dispositivas, lo que es objeto de interpretación o de análisis al momento de que el Tribunal Constitucional tenga las consideraciones necesarias para llegar a un fallo definitivo, a una decisión definitiva. Primera cosa. Por lo tanto, todos los comentarios y consideraciones que están en el cuerpo de la decisión, que sean separados de los que han sido el objeto del recurso de inconstitucionalidad, no son vinculantes. Y eso es importante. Es decir, cualquier comentario que son llamados obiter dicta, que no son el tema fundamental, sino que son accesorios, complementarios. Los temas accesorios, sí. Eso no son vinculantes por parte de los poderes públicos, sino que solamente el dispositivo de la decisión es lo que es vinculante para los poderes públicos. Pero además... O sea que pueden los elementos accesorios, pueden en un momento determinado, pudieran ser revisables. Más todavía. O demandables de que más todavía. En el contexto del análisis por parte del Tribunal Constitucional, en la realidad socioeconómico, política, cultural, en el que se ha situado el Tribunal Constitucional para analizar el tema, la realidad es dinámica, va cambiando. Ese es un momento, un contexto, una realidad. La realidad hoy puede ser otra. Y por lo tanto el tribunal puede ir sobre su marcha. Y bueno, los gringos le llaman overrule. Puede ir sobre su propia decisión. Un tribunal de la instancia ordinaria, para llamarle a toda la instancia que supone el proceso anterior al Tribunal Constitucional, puede ir sobre su marcha en decisiones trascendentales del país, pero también lo puede hacer el Tribunal Constitucional. O sea que aquí es decir, aquí son vinculantes en tanto cuanto la realidad jurídico, política, económica y cultural sea exactamente la misma, pero puedes revisarlo. Pero o sea que aquí no es aplicable aquello de que ya con tal o cual decisión se sentó jurisprudencia y sobre esa decisión no puede repetirse o no puede darse una decisión en contrario. No, eso es cuando se habla de que ya se sentó jurisprudencia, pero ese no es el caso. Las dos cosas, es decir, cuando el Tribunal Constitucional decide, su decisión en términos del dispositivo es vinculante para todos los poderes públicos, pero
no puede ser petrificada en el tiempo esa decisión, porque la realidad social y en todos los órdenes es variante. Y cambia, igual que incluso la legislación. El legislador responde a una realidad y la reglamenta esa realidad. Proceso histórico. Exactamente. Pero un proceso cultural, histórico, que, sociológico que tenemos que vivir. Pero claro que sigue siendo una decisión del Tribunal Constitucional. Así es. No puede ser modificable o intervenible por otro órgano. Puede el órgano tomar la iniciativa frente al Tribunal Constitucional, o sea, solicitar o tomar la iniciativa para la modificación, pero digo, para que se modifique o para que el tribunal revise, pero no puede decir, bueno, vamos a resolver esto por el Congreso ahora o vamos a hacerlo por la Suprema Corte. No, porque el Tribunal Constitucional está allá arriba. Pero fíjate tú qué interesante el tema, porque esa ley 169-14, que ha sido criticada y que ha sido objeto incluso de recurso de inconstitucionalidad, tiene dos lecturas. La primera es lo que tú dices, es un presupuesto vinculante, un precedente vinculante a la decisión 368-2013, para todos los poderes públicos, incluido para el Congreso Nacional. Ahora bien, se produjo una ley nueva. La crítica que se le puede hacer... Salcedo, para no salcochar el tema, necesitamos ir a una pausa. Nos vamos a quedar en esa ley 169 14, que es respuesta a la sentencia aquella. Yo planteo el no constitucionalista, que es inconstitucional. Vamos a ver qué dice el especialista en la materia, el que sabe de eso, porque es interesante, pues este programa es didáctico, caramba. Claro, ¿verdad? Perseguimos eso. Estamos aprendiendo nosotros también. Vamos a la pausa y volvemos con Carlos Salcedo. Muy bien. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca, porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Santo Domingo, sabor que empiece en el aroma. Tu café de siempre. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Popular, a tu lado siempre. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. Lleva tu negocio hasta donde quieras con Fomenta Pymes Banreservas. Con nuestra propuesta integral te ofrecemos productos, servicios y beneficios exclusivos diseñados especialmente para satisfacer las necesidades de crecimiento de tu negocio. Más información en banreservas.com. Fomenta Pymes. Banreservas, el banco de los dominicanos.
Si ya has pensado en comprar tu vehículo usado, solicita tu préstamo a una tasa fija de un 12.5% a un año y un 15.5% a 5 años. Popular, a tu lado siempre. Bueno, estamos en el aire. Estamos en el aire. Esto es en vivo. Sí, De manera que. fuera de cámara teníamos una Así Una es, conversación viva. Una Sí. conversación paralela. porque son temas muy... Así es. Bueno, entonces nos quedamos en el análisis de la ley 169-14, si realmente que vino parida de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, como una salida, como una respuesta, un bajadero para la crisis institucional, la crisis que se creó en términos migratorios, unas presiones internacionales tremendas que sobrevinieron sobre el país, apoyadas de aquel lado y apoyadas aquí adentro también. Entonces, bueno, le buscó el gobierno esa solución. Pero en la práctica, a mí en lo particular, si es solución está bien, pero el problema es que nos están imponiendo cosas y a costa de erosionar la frágil institucionalidad que todavía tenemos. Yo creo que todo ha dado en un punto álgido y diríamos estructural y fundamental para el país. La institucionalidad democrática todavía nosotros la tenemos apenas, yo digo que se han ido avanzando en muchas cuestiones, se ha ido avanzando. Sin embargo, todavía estamos un poco gateando en muchas cuestiones institucionales. Ahora bien, la institucionalidad también manda conocer cómo funciona, no solamente internamente, sino cómo funciona la comunidad internacional y cuáles son los compromisos que asumimos. Me explico. La ley 169-14 podría criticarse y de hecho está criticada ante el Tribunal Constitucional. Y lo que se derive de ese apoderamiento... Hay recursos que ya está apoderado el tribunal. No sabemos